Duarte en la proa de la historia. Es el libro escrito por Santiago Castro Ventura, historiador, médico, investigador audaz que ha dado todo su esfuerzo para investigar aspectos importantes de la historia de República Dominicana. El de Duarte es uno de los temas. Luego, Santiago Castro Ventura ha hecho muchas otras investigaciones, algunas muy curiosas, como por ejemplo el libro sobre de qué han muerto todos los presidentes que hemos tenido en República Dominicana, la salud y los mandatarios. Santiago Castro Ventura ha publicado este libro que tiene en su portada una imagen de Juan Pablo Duarte en Nueva York, una estatua que fue erigida por ciudadanos dominicanos y que en algún momento hubo conflictos acerca de esta figura y esta imagen del padre de la patria en, digamos, la segunda ciudad que tiene más ciudadanos dominicanos en el mundo, porque Nueva York tiene realmente una gran cantidad de dominicanos. Muchas gracias, Santiago, por aceptar esta conversación. Háblame de esta segunda edición. ¿Se agotó la primera edición publicada en el año 2015? 2005. Wow. Es mucho. Y la segunda edición, tú lo presentas como una edición dedicada a reivindicar algunos aspectos ocurridos entre el 2005 y el 2020. ¿A qué se debe? Cuenta. Sí, porque tradicionalmente la figura de Juan Pablo Duarte ha sido muy tergiversada. Primeramente nuestra historiografía tradicional con Balaguer, Pedro Troncoso Sánchez, famoso Cristo de la Libertad, que te pone a un Duarte pusilánime, un Duarte que vivía implorando caridades de Dios, ¿no? Y también el de Pedro Troncoso Sánchez. Después viene la desmitificación que encabeza Juan Isidro Jiménez Grullón, ¿no? Y nos alerta de que no es ese Duarte. El Duarte verdadero es un Duarte antiimperialista, un Duarte que coyunturalmente debió de enfrentar al gobierno haitiano que nos estaba tratando como un pueblo conquistado y que habían diferentes alternativas. Gente querían que aquí volviera Francia, otros que volviera España. Y Duarte es el hombre, por eso es el padre de la patria, que unifica y se plantea que este país, que aquí podemos hacer un país con toda la raza, porque antes había un problema de raza, y es el que lanza el proyecto de República Dominicana. Sí, ciertamente, ¿cómo se llamaban los dominicanos blancos y mulatos? Dominicanos españoles. Duarte lo que hace es que le quita lo de español, porque lo de español asustaba a los negros que pensaban en la esclavitud. Sí. Y ahí unifica, y ahí es que hace el sentimiento nacional dominicano que va a surgir el 27 de febrero. Entonces, el libro tiene su motivación en que hemos logrado conseguir nuevas documentaciones de ese Duarte antiimperialista que salieron en los periódicos de Francia, de España, de México y de Venezuela. Es decir, antes se decía que lo principal durante todo este periodo es el problema con los haitianos. No, el problema con los haitianos, en marzo, con la batalla del 19 y 30 de marzo, ya ahí no va a haber más problemas, porque ellos tenían muchos conflictos internos entre negros y mulatos, e incluso tuvieron 4 presidentes en 3 años. Los haitianos se van a tener que retirar, pero el gran conflicto es una lucha anticolonial que va a desarrollar Duarte contra los afrancesados que querían no solamente el protectorado de Francia, sino entregar a perpetuidad la península y bahía de Samaná, que tenía una gran importancia estratégica, porque antes la marina era lo fundamental y eso era una base naval natural. Además, se hablaba de las minas de carbón que usaban los vapores de los barcos y por eso Samaná siempre fue la manzana apetecida. Los afrancesados estuvieron a hacer esto, pero Duarte libró una lucha. Desde abril hasta julio, donde los afrancesados perdieron
aquella opción de la entrega definitiva de Samaná. Sí, Duarte nos salvó de un Guantánamo. ¿Cómo? Duarte obligó y combinó en una asamblea que ellos tenían preparada de antemano para que el pueblo, porque Duarte reclamaba que eso era escondida, que se estaba haciendo, se hizo una asamblea pública y ahí Duarte ganó la posición de que se rechazara la entrega de Samaná. Eso incluso lo reseñan son los periódicos franceses. El Journal de Debats de París lo dice. Lo que me gustaría anotar es lo siguiente. Tú dices que a Duarte lo ignoraron los historiadores tradicionales, que no le dan ninguna importancia ni relevancia y se olvidan de Juan Pablo Duarte en las reseñas que se hacen, lo que dicen incluso algunos historiadores. Y tú te vas a los archivos franceses, ingleses, a los archivos españoles y encuentras y descubres que hay posiciones en donde se menciona a Duarte como un individuo radical. ¿Qué fue lo que tú encontraste en esos archivos que no se conocía aquí en el país? Sí, de esos archivos, por ejemplo, poco se menciona el hecho de los combates con los haitianos. Poco se menciona, porque en realidad fueron en marzo y ya, ellos se retiran. Donde ellos le dan más continuidades al conflicto interno. ¿Por qué? Porque se trataba de una potencia importante, como era Francia. Por ejemplo, los españoles tenían eso muy pendiente, incluso los ingleses, porque detrás de Francia y de España estaba la esclavitud. Y por cuestiones de conveniencia económica, los ingleses estaban en contra de la esclavitud. Entonces, por eso es que esos periódicos le dan mucha trascendencia, igual que los periódicos mexicanos. Ahí incluimos como los periódicos mexicanos, la reseña principal era el conflicto, incluso algunos dan informaciones erróneas. Hay uno que dice que finalmente, aunque Duarte pudo impedir lo de Samaná, él presentó renuncia y se fue. Eso lo dice un periódico mexicano que parece que fue una información distorsionada, pero todo gira en torno a ese asunto, que es lo más importante, porque esta contienda va a durar desde abril hasta julio. Y en julio, cuando ya Santana se impone militarmente, no puede devolver hacia atrás. Pero estamos hablando de 1844. 44. Sí, porque luego vienen los otros procesos de luchas anticoloniales. Claro. Y el tema de la anexión a España. Y Duarte incluso retorna al país de su exilio y se pone al servicio del gobierno restaurador. A ver, cuéntanos qué es lo que tú encuentras diferente entre el Duarte que nos han presentado y el Duarte que tú has encontrado. Sí, es muy importante porque ¿qué eso nos dice? Que Duarte viene de la restauración y que los restauradores, incluso lo vi en estos días, en varios artículos de opinión, sí, que los restauradores no lo aceptaron porque lo veían como, no se puede hablar de los restauradores como un eje, había sectores diferentes. Ahí estaba un sector radical que encabezó la Revolución de Julio de 1857 contra Báez. Sí. Ahí están los Ulises Francisco Espaillá, los Pedro Francisco Bonó, pero están los baecistas a través de Pepillo Salcedo. Sí. ¿Y quién es el presidente? Pepillo Salcedo. Duarte regresa y uno puede ver, eso uno lo ubica en el diario de Rosa Duarte, en sus papeles de Rosa Duarte, donde están 3 cartas que le dirigió Duarte a Pepillo Salcedo, pidiéndole permiso para él pasar a combate. Y Pepillo Salcedo no le respondió ninguna de esas cartas. Incluso la última carta, Duarte se la mandó personalmente con su tío Mariano Díez, que vino junto a él, y no hay respuesta. Y la decisión es del gobierno, que salga. Pero no es de Espaillá, Espaillá es un funcionario, es del presidente. Pepillo Salcedo, que impide que Duarte se integre a la lucha. Sí. ¿Y por qué va a impedirlo? Anticolonial. Porque tiene fama de radical. Pero ¿qué sucede? Duarte no se quiere ir. Pero la prensa española tomó la presencia de Duarte y yo cito casi 7 u 8 periódicos españoles que le dieron trascendencia a su presencia, diciendo que venía a reclamar el mando. Y
el periódico, el diario La Marina de Cuba, es el primero que inicia con un artículo posiblemente escrito por Manuel de Jesús Galván, porque la firma una G, y ellos antes se firmaban con una sola letra. Sí, o con una letra, sí. Y posiblemente sea él, donde es el primero que establece... Santanista y españolista. Exacto, que Duarte viene a hacerle competencia. Y a los restauradores difícilmente le llaman los periódicos españoles, pero por alguna vía le llegó a Duarte el diario La Marina. Y ahí es que Duarte decide y dice: yo no vengo a hacer piedra de discordia entre nuestros compañeros, yo quiero quedarme, pero yo prefiero irme. Ahí es que él se va, cuando ve que se está haciendo una campaña internacional. Y citamos los nombres de los periódicos españoles, que eso no lo vieron ellos solamente vieron el diario La Marina. El diario La Marina de La Habana. Sí, porque los demás periódicos españoles, La Época, El Contemporáneo, un grupo de periódicos españoles se hizo eco y también difundió que Duarte había venido a buscar el poder. A buscar el poder, pero no se quedaron ahí. Ya. Pero vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos en este diálogo con Santiago Castro Ventura, médico e historiador. En un momento retornamos. Santiago Castro Ventura, digamos que en este texto tú rescatas esos acontecimientos de la historia dominicana, lo que dijeron esos periódicos españoles y de otros países, y de Cuba o de Venezuela, y tú planteas una hipótesis que es que Duarte fue un antiimperialista radical, que no ha sido reseñado ni resaltado, que lo presentan como un santurrón, pero era un joven muy despierto y con sentimientos patrióticos mucho más, digamos, encendrado que cualquier otro de sus compañeros. Explícanos. Sí, se nos ha presentado siempre el Duarte anquetiano, el Duarte santurrón, como tú señalas, porque desde muchos años la clase dominante no le interesa presentar ese Duarte verdadero, ese Duarte que se asemeja a Martí en las posiciones. Lo primero es que vemos en su proyecto constitucional, hay por lo menos 4 artículos, dice que la República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera. Entonces, pero lo repite, pero él lo repetía por algo, porque él sabía que había sectores aquí que querían separarse de los haitianos, pero era hora unirse a España, ahora unirse a Francia, porque esos sectores estaban ahí. Y por eso él insiste mucho en eso. Entonces ya vemos cómo libra este combate frontal. Hay que leer la correspondencia del cónsul de Francia en Santo Domingo, donde él dice, lo más malo que había aquí era Juan Pablo Duarte, que andaba con 300 negros con cuello, y que eran los únicos que se oponían a sus planes. Y sus planes eran planes fementidos. Sí. Entonces, Duarte no transige con esto, se retira, pero cuando escucha que hay una anexión a España, vuelve de nuevo. Y ahí vuelve esa potencia de una vez, reúne todos, enfila todos sus cañones, porque saben que es un hombre radical. Pero Duarte ya está afuera. Y ya Duarte, cuando va llegando en 1869-70, ya Duarte está enfermo y le informa que hay planes de anexión a los Estados Unidos. Y Duarte hace una comunicación donde dice que si se opuso a la anexión a España, también va a oponerse a la anexión a los Estados Unidos. En su análisis de la historia, Pedro Enrique Ureña es, creo que, el único de los intelectuales dominicanos que dice que 1873 es realmente el momento de nuestra independencia, por la decisión que hubo respecto a ese intento de anexión de República Dominicana a los Estados Unidos. Sí, no, yo no creo, yo creo que Pedro Enrique Ureña es aterrado en eso, con todo el respeto que no merece, porque, por ejemplo, Duarte lo ha dicho, un pueblo que siempre se ha declarado libre e independiente y una fracción miserable que lo ha impedido. Si la independencia plena nunca la hemos tenido, sino la voluntad de los dominicanos ser independientes.
Pero es lo mismo cuando se dice que la verdadera independencia es el 16 de agosto, no el 27 de febrero. No, es que el 16 de agosto y la revolución de noviembre, ¿qué es lo que están planteando? La reafirmación de lo que pasó el 27 de febrero. El 27 de febrero. Sí, si tú no tienes un 27 de febrero, en agosto del 63, ¿por qué se va a luchar? Porque venga Francia, porque venga otra potencia. Es decir, es el punto donde se converge y se desarrolla el sentido de la dominicanidad. ¿Y el 27 qué es de lo que febrero. impide que Duarte haya alcanzado el poder? A Duarte en el Cibao se le proclamó presidente. Y hay toda una historia sobre ese grupo de jóvenes que en Santiago, Mella, que se fue como delegado del gobierno en Santiago, que le dice a Duarte, mira, hay que proclamarte. En Puerto Plata lo proclaman, en San Francisco lo proclaman, y Duarte como que no estaba, no deseaba el poder. ¿A qué se debe? Tú que has analizado bien los aspectos de Eso es Duarte. otro de los aspectos que se ha tergiversado, porque se presenta, y eso lo presenta el Director Nacional, como que había una campaña electoral. No había campaña electoral. Duarte va a Santiago, porque en Santiago el jefe de las tropas era el general José María Imbert. Imbert era francés de nacimiento y estaba con los franceses. Entonces Imbert empezó a perseguir, cuando ya ellos estaban enfrentados, a oficiales que estaban con las posiciones avanzadas. Y ya se ha dado el golpe de Estado revolucionario del 9 de junio. Se decide el envío de Duarte para resolver ese problema, no hacer campaña electoral. Mella, en una situación donde Duarte dice que no anda en eso, porque no hay campaña electoral. Lo que hay es tratar de resolver el problema que está teniendo el ejército del norte, que no era dirigido por Mella, era dirigido por Imbert. Porque, ¿cuál es el problema? Es que tener el control militar en aquellos tiempos era tener el control del poder. Es decir, y ellos lo sabían. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cuál era el aliado inmediato de Duarte? Era el coronel José Joaquín Puello, jefe de las tropas de Santo Domingo, que era aliado, era negro, y era aliado coyuntural por Duarte, porque Duarte planteaba cero injerencia extranjera. Sí. Y ellos le temían al regreso de Francia. Pero en cada momento que Duarte fue proclamado presidente, Duarte nunca estuvo interesado, ni de acuerdo, ni mostró simpatía. Por lo menos Federico García Godoy lo dice en uno de sus libros. Sí, él lo puede decir, pero es que el problema no es una campaña electoral que hay, es una lucha frontal entre afrancesados y liberales. Pero en la capital Pedro Santana estaba tomando decisiones políticas fundamentales. No, lo que pasa es que cuando Duarte sale de aquí, ellos dan un golpe de Estado revolucionario el 9 de junio y desplazan, pero en Santo Domingo. Porque es que tener el control del aparato militar, en esos tiempos no es decir que fulano presidente, no, tú tienes que tener el control del aparato militar. ¿Y qué ocurre? Es que cuando sale Duarte, el gran error fue sacar a Duarte de aquí. Sacarlo de aquí. Porque cuando entran, Santana, que está en Sabanagüey, 3 meses allá, Puello no le hace resistencia, ahí se perdió todo. Y hay una carta de Saint-Denis a su jefe donde dice, muy hábilmente Santana ha reemplazado a todos los soldados de Puello en los puestos tácticos de aquí. Ahí está el contragolpe reaccionario. Es decir, no es un problema de campaña electoral, por eso no hay una situación de Duarte diciendo que yo acepto candidatura. Es un problema militar. Y ya ellos tienen el control de Santo Domingo, tienen el control del Cibao y ya no va a haber, porque eso es una quimera que esa historiografía tradicional ha señalado que el problema era un debate electoral. No, era un debate de control militar. Orlando Hinoa lo menciona en su biografía sobre Juan Pablo Duarte. Dice que hubo unas elecciones y hubo alguien que lo inscribió a Duarte en 1865 en una elección que se produjo después de la restauración de la República y que no sacó votos, sacó 3 votos. Pero bueno, pero la figura de Duarte no ambicionó el poder, pese a que él luchó y estuvo oculto hasta ¿cuánto? Hasta 1880, 1878, cuando finalmente se comienza a reivindicar la figura de Duarte, que luego es aplastada cuando se dispone en 1890-91 lo de los 3 padres de la patria. Tú mencionas muy bien
hay algunos de estos acontecimientos para ocultar la figura de Duarte. Pero lo que tú dices es que porque Duarte se oculta, porque es antiimperialista. Sí, el problema es que no, Duarte tenía vocación de poder y por eso encabeza el golpe de Estado del 9 de junio de 1844. Es un golpe de Estado que se habla poco de él, donde se acusa a Sánchez de haberle avisado, lo acusa a José Miguel García, que estaba ahí, de haberle avisado a la Junta Central Gubernativa Reaccionaria que se asilaran. Pero parece ser que la intención era salir esta gente de los Báez y compañía inmediatamente, de los Bobadilla, que se asilaron. ¿Y qué significa esto? Eso es tener ganas de tomar el poder. Ahora las circunstancias militares no le fueron fallidas. Para mí el gran error es ordenar que Duarte salga, porque el que tiene el control sobre Puello, que es el jefe de las tropas de Santo Domingo, es Duarte. Y al salir, Santana lo aprovecha, entra, y hay que ver esa carta de Saint-Denis, donde Saint-Denis dice, Santana muy hábilmente ha reemplazado en todos los lugares. Y fíjate que, ¿qué pasa con Puello? Lo fusilan. 3 años después. Nunca le perdonaron. Nunca le perdonaron el haber sido ¿Qué pasó con Manuel? Un hombre fiel a Juan Pablo Duarte. ¿Qué le pasó a Manuel Jiménez? Que fue el hombre que junto a Duarte lograron impedirlo de Samaná. Que Santana lo hace presidente, pero ve que él no se deja controlar, que incluso hace una amnistía para que vengan los exiliados, y Santana encabeza un golpe de Estado contra él. Es un problema de control militar. Bien. De todo el asunto. Hacemos una última pausa en este diálogo con Santiago Castro Ventura sobre el contenido de este libro, Duarte en la proa de la historia. En un momento volvemos. Santiago, en la presentación de este libro tú haces una reivindicación que tú le llamas un propósito sobre el desagravio a Juan Pablo Duarte, y es sobre el libro Los espejos de Duarte, por un lado, de Pablo Mella, y sobre el libro Biografía de Juan Pablo Duarte, de Orlando Hinoa. A ambos historiadores, por decirle así, tú los combates y parece que este es como un libro de guerra. La segunda edición. Esa es la impresión que tengo. A ver, ¿cómo es el asunto? Bueno, el problema es no Hinoa, sino el sacerdote, que yo no lo conozco. Pero tú no lo mencionas ni por su nombre. Dice uno que tiene el apellido de uno de los padres de la patria. Porque yo sigo el estilo del presidente Mao, que dice el enemigo, el imperialismo, pájaro de papel. Y entonces, ¿qué ocurre? Este señor fue a una entrevista a un periódico. El periódico Hoy, en el año 2013. Sí, y este señor de repente dice, no. Pero él no es historiador. Él no es historiador, él no tiene formación de historia. Pero es que yo digo, ¿y quién es? Me lo dice? No, yo busco y veo que es verdad. Y yo, ¿quién es este señor? ¿Por qué? Me pongo a averiguar, pienso que en el libro se hace cuestionamiento al padre Gaspar Hernández, que se quiere poner como el tutor de los trinitarios y era españolizado, pero después me entero que forma parte de un equipo que plantea que hay que cuestionar a Duarte porque estratégicamente son de los que creen que este país hay que unirlo y que este país es una isla pequeña y hay que hacer un solo país. No, pero eso no es así, no. Y Pablo Mella no tiene ese pensamiento, esa idea. ¿Qué dice él? Duarte es un héroe prefabricado en 1884. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se menciona? Claro, y lo van a mencionar en los periodos de Santana y de Báez. Es el enemigo número 1, no lo pueden mencionar. En Cuba se mencionaba a Martí, se mencionaba a Carlos Manuel de Céspedes, que es el padre de la patria, durante estuvieron gobernando los españoles, no imposible, no se podía mencionar. Ah, sí, se menciona a partir de cuándo? De cuando las fuerzas progresistas tienen notabilidad. Pero eso no significa que sea un héroe prefabricado, como lo dice él, en 1884. Es que, ¿a quién le vamos a dar? ¿Qué era lo que se mencionaba? Que Santana era el libertador por decreto, ¿no? Que Báez era el gran ciudadano. Entonces, lo que se quiere es combatir a Duarte
para que después queden estos ciudadanos que eran traidores a la patria y decir, bueno, pero aquí no hay héroes dominicanos. ¿Cuál es el héroe general de aquí? De Saliné, que me merece muchísimo respeto. Es una figura que luchó contra la esclavitud, igual que Toussaint Louverture, que es un héroe universal en su lucha contra la esclavitud. Contra la esclavitud. Nosotros no podemos negarlo. Es más, yo siempre he dicho que en el 1822 la posición correcta, y lo digo en el libro, fue la de Jean-Pierre Boyer, cuando ocupa esto en contra de la oligarquía que quería encubrirse en la Gran Colombia, porque en la Gran Colombia había esclavitud. Pero lo malo es que Guayer después nos trató como un pueblo conquistado. Sí. Y eso hay que ponerlo en claro. Sí, sí. Una cosa es que tú reconozcas sus hechos, sí, pero otra cosa es que tú no quieras poner ahora a nosotros como que esos son nuestros héroes. Y cuando la figura principal de la historia dominicana, el que crea el Estado dominicano, porque el Estado no es de que porque fulano tiró más tiros, más que sé yo qué, no, es el que crea la noción de Estado. Antes de Duarte, nadie hablaba aquí de República Dominicana. La gente quería que viniera Francia, los otros que siguieran los haitianos, aquellos que vinieran. Es Duarte que crea este proyecto. Como pasó en México. En México, ¿cuál es el padre de la patria? Es Miguel Hidalgo, pero lo mataron de una vez. Pero él es el que cree el proyecto de patria libre. Carlos Manuel de Céspedes es el padre de la patria de Cuba, pero lo mataron casi al mismo tiempo. Sí. Porque él cree el proyecto, ¿no? Entonces... Pasa lo mismo en República Dominicana con Duarte. Pasa lo mismo con Duarte aquí. Se proclama la República, él no estaba en el país en ese momento. Pero ya había creado el proyecto, que era lo principal. Bien. Les invitamos a que busquen la segunda edición del libro Duarte en la proa de la historia de Santiago Castro Ventura, que es un historiador, aunque él dice en la introducción del libro que él no es historiador. ¿Y qué? Dice él. En una de las respuestas que ofrece en esta polémica entre historiadores. Pablo Mella es una muy buena persona y es una persona interesante. Ojalá que tú puedas conocerlo y conversar con él. Muchas gracias, Santiago Castro Ventura. Muchas gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y en este programa. ¿Y tú qué dices? Que esta semana lo estamos dedicando a libros distintos, pero que acaban de salir, como este caso de esta segunda edición. Muchas gracias. Hasta luego.